Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Soy y siempre me encanta compartir con ustedes reflexiones, análisis y consejos sobre relaciones, amor, y todo lo que conlleva. Hoy, como ya habrán visto por el título, nos vamos a sumergir en algo realmente fascinante. Engin y Tuba revelan secretos del amor, que buscan en una relación. ¿Quiénes son Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün? Para aquellos que aún no los conocen, son dos de los actores turcos más queridos, admirados y respetados en todo el mundo. Su fama trasciende las fronteras y han cautivado a audiencias globales con su talento excepcional y su capacidad para transmitir emociones complejas. No solo son increíblemente talentosos en su oficio, sino que también son conocidos por su presencia, sus roles en series y películas que abordan temas profundos sobre las relaciones humanas, la sociedad y la complejidad del alma. Y por supuesto, lo que podrían estar buscando en una relación, es algo que despierta nuestra curiosidad y nos invita a la reflexión. Y es precisamente eso lo que vamos a explorar hoy. Vamos a analizar con un ojo puesto en sus papeles más icónicos, que podríamos aprender de sus personajes y, si fuera posible, de sus entrevistas sobre el amor, sobre lo que buscan en una relación. Preparémonos para desentrañar algunos secretos. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar a desmenuzar todo esto. Y antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, ya que siempre estoy compartiendo contenido que espero les sirva, les inspire y les haga reflexionar sobre el amor y la vida. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Su apoyo me motiva a seguir creando contenido que les guste y que les sea útil. Empecemos con Engin Akyurek. Este actor, conocido por su intensidad, su mirada penetrante y la profundidad con la que se sumerge en sus roles, a menudo interpreta personajes que son complejos, que luchan con sus propias sombras, que lidian con dilemas morales y que, sobre todo, buscan una conexión profunda y auténtica. Aunque, como todos, no podemos afirmar con certeza sus preferencias personales, y solo podemos basarnos en la información que tenemos de sus personajes, podemos suponer cosas que se acercan a lo que él buscaría en una relación, basándonos en su trabajo. En sus roles vemos a menudo una búsqueda implacable de honestidad, de vulnerabilidad, y de una conexión genuina, libre de máscaras y falsedades. Piensen en el inolvidable personaje de Kerim en Fatmagul Unsukuene, un hombre atormentado por el pasado, marcado por el error, pero que en su interior anhela el perdón, la redención y sobre todo, un amor basado en la confianza, en la comprensión mutua y en la capacidad de perdonar. Su viaje, su transformación y su lucha por ganarse el amor de Fatmagul nos muestran la importancia del compromiso, de la paciencia y de la perseverancia en una relación. En este personaje y en muchos otros interpretados por Engin, se valora mucho la lealtad, la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender su dolor y de acompañarlo en los momentos más difíciles. En sus personajes, Engin transmite la idea de que el amor verdadero no es perfecto, sino que es un proceso de crecimiento constante, lleno de desafíos y aprendizajes. Si extrapolamos esto a su propia vida, podríamos pensar que Engin, en una relación, valora la sinceridad por encima de todo. No es alguien que busque superficialidades, ni que se sienta atraído por las apariencias. Su búsqueda es más profunda, más trascendental, una conexión que se base en la verdad, en la comunicación abierta, en la capacidad de ser uno mismo sin máscaras, sin artificios, sin pretensiones. Alguien que se muestre tal y como es, con sus virtudes y con sus defectos. Alguien con quien pueda compartir su mundo interior, sus miedos, sus sueños, sus aspiraciones. Podemos imaginar que para él una relación exitosa es aquella en la que ambos miembros se sienten seguros para expresar sus sentimientos, sus miedos, sus esperanzas, sus anhelos, sin temor a ser juzgados o rechazados. Una relación donde la vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. Alguien que valore el crecimiento personal, que esté dispuesto a apoyarlo en sus metas y sueños, que celebre sus éxitos y que le brinde consuelo en los momentos de dificultad. Una persona que pueda ser su confidente, su mejor amigo, su compañero /diagonal de vida, su cómplice en la aventura de vivir. También parece, por los personajes que interpreta, que busca a alguien con quien compartir un sentido de propósito, que aprecie la belleza en las pequeñas cosas, que se maraville con el mundo y que tenga una pasión por la vida. No es de extrañar que el trabajo de estos actores se base en la conexión emocional, en la interpretación y la empatía. Es muy posible que busquen eso mismo en sus relaciones personales, alguien que pueda ver la profundidad que hay en ellos, que sepa escuchar y comprender,
que sienta y vibre con su misma frecuencia, y que esté dispuesto a construir un futuro juntos basado en el respeto, la admiración y el amor incondicional. Ahora pasemos a Tuba Büyüküstün, una actriz reconocida no solo por su belleza singular, sino también por su elegancia, su inteligencia y su fuerza interior. Sus personajes a menudo son mujeres fuertes, independientes, resilientes, que tienen una gran capacidad de amar, pero que también saben defender sus ideales y luchar por lo que creen. Ella también, a través de los personajes que interpreta, nos muestra una visión muy particular de lo que podría buscar en una relación. Sus papeles y su propia personalidad sugieren que busca algo más que una simple compañía, busca una conexión que la nutra, que la desafíe, y que le permita crecer como persona y como profesional. Pensemos en sus papeles en series como Kara para Aşk o 20 Dakika. Son personajes que en situaciones complejas luchan por lo que creen, que no se rinden ante las adversidades, que desafían las convenciones sociales y que valoran la justicia y la integridad por encima de todo. En estas series, Tuba interpreta a mujeres que tienen una gran capacidad de amar, pero que también son capaces de tomar decisiones difíciles, de asumir riesgos y de defender sus principios. Si tuviéramos que deducir qué busca en una relación, seguramente buscaría un compañero que la respete, que la admire por su inteligencia, por su independencia, por su fuerza interior y por su integridad, y que la apoye en sus decisiones. Una persona que sea un igual, con quien pueda compartir sus éxitos y sus fracasos, sus alegrías y sus tristezas, y que esté dispuesto a crecer y aprender juntos, a apoyarse mutuamente en sus aspiraciones y a construir un proyecto de vida en común. Alguien que la entienda, que la acepte tal como es, con sus virtudes y sus defectos, y que la ame incondicionalmente. También parece que para Tuba es importante la comunicación clara y honesta. En sus personajes vemos la importancia de expresar las emociones, de hablar abiertamente sobre los problemas, de no reprimir los sentimientos y de buscar soluciones en conjunto. Una relación que se base en el diálogo, en la escucha activa, en la empatía y en la comprensión mutua. Una relación donde ambos miembros se sientan libres de expresar sus necesidades, sus deseos y sus preocupaciones, sin temor a ser juzgados o malinterpretados. Además, Tuba, a través de sus personajes, suele mostrar una gran pasión por la vida y por el arte. Por lo tanto, podríamos pensar que también busca un compañero que comparta sus intereses, que la motive a explorar nuevas experiencias, que la inspire y que le permita vivir una vida plena y significativa. Alguien que entienda su mundo, que la acepte tal como es, con sus pasiones y sus inquietudes, y que la ame incondicionalmente, sin reservas, sin condiciones. Alguien que sea su cómplice en la aventura de la vida, que la acompañe en sus viajes, en sus proyectos y en sus sueños. Es importante recordar que estamos hablando de inferencias basadas en sus trabajos, en la imagen que proyectan, en las pocas entrevistas que han concedido y en la percepción que tenemos de ellos. No podemos saber con certeza qué buscan en Jin y Tuba en sus relaciones personales, a menos que ellos mismos lo revelen en alguna entrevista o declaración pública. Pero al analizar sus personajes, al observar sus comportamientos y al leer entre líneas, podemos hacernos una idea de qué cualidades valoran en una pareja, de qué tipo de conexión buscan y de qué expectativas tienen en el amor. Ambos actores con sus personajes parecen buscar una conexión profunda, basada en la honestidad, en la confianza, en la empatía y en el respeto mutuo. Buscan una relación que les permita crecer como personas, que les brinde apoyo, que los desafíe a ser mejores y que les permita vivir una vida plena y feliz. En resumen, buscan un amor verdadero, un amor que perdure en el tiempo, que los haga sentir completos y que les brinde la felicidad que todos anhelamos. Y aquí es donde entra el factor más importante de las relaciones, la conexión. Tanto en Jin como Tuba, a través de sus personajes, parecen valorar mucho la conexión emocional. La capacidad de conectar con la otra persona a un nivel profundo, de entenderla, de sentir su dolor y sus alegrías como propios, de sentirse comprendido y de compartir una intimidad emocional que trascienda lo superficial y lo mundano. Esta conexión no se construye de la noche a la mañana. Requiere tiempo, paciencia, dedicación, compromiso y la disposición a trabajar en la relación de forma constante. Requiere estar dispuesto a abrirse, a mostrarse vulnerable, a compartir sus miedos y sus sueños, a ser auténtico, a aceptar al otro tal y como es, con sus luces y sus sombras. Pero una vez que se establece, la conexión emocional es el pegamento que mantiene unidas a dos personas a lo largo del tiempo, el cimiento sobre el cual se construye una relación sólida, duradera y significativa. Es la chispa que enciende la llama del amor, que lo mantiene vivo y que lo alimenta día tras día. ¿Qué podemos aprender de todo esto?
Pues que en el amor, no hay una fórmula mágica. Cada persona es diferente, cada historia es única y cada relación es un universo en sí mismo. No existen recetas prefabricadas ni guiones preestablecidos. Pero al analizar lo que parecen buscar en Jin y Tuba en sus relaciones, podemos sacar algunas conclusiones valiosas y aplicables a nuestras propias vidas. Podemos aprender la importancia de la honestidad, de la comunicación, de la empatía, del respeto mutuo y de la conexión emocional. Podemos aprender a valorar a la persona que tenemos a nuestro lado, a apoyarla en sus sueños, a celebrar sus éxitos, a consolarla en sus fracasos y a construir juntos un futuro que nos haga felices. Podemos aprender a ser nosotros mismos, a mostrar nuestra verdadera esencia sin miedo, a expresar nuestros sentimientos sin temor a ser juzgados, a ser vulnerables sin sentirnos débiles y a amar sin reservas. Podemos aprender a perdonar, a comprender, a aceptar las diferencias y a celebrar la individualidad. Podemos aprender a construir relaciones basadas en la confianza, en el respeto, en la admiración y en el amor incondicional. Podemos aprender a valorar la conexión emocional, a cultivarla, a nutrirla y a protegerla. Podemos aprender a amar de verdad, a entregar nuestro corazón y a recibir el amor que nos merecemos. Así que para resumir, creo que podemos decir que basándonos en sus roles, en la imagen que proyectan y en la información disponible en Jin y Tuba parecen buscar en una relación, honestidad, vulnerabilidad, comunicación abierta, respeto, empatía, apoyo mutuo, un compañero /diagonal a que sea un igual, que comparta sus intereses, que los impulse a crecer, que los motive a ser mejores personas y que les brinde la felicidad y la plenitud que todos anhelamos. En definitiva, un amor auténtico, duradero y que trascienda el tiempo y las circunstancias. Un amor que les haga sentir completos, que les dé alas y que les permita volar juntos hacia un futuro lleno de sueños y esperanzas. Un amor que sea su refugio, su puerto seguro y su mayor alegría. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis y que les haya resultado interesante y enriquecedor. Les agradezco muchísimo por acompañarme hasta aquí. Si les ha gustado el vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y lo más importante, me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con este análisis? ¿Qué más creen que buscan en Jin y Tuba en una relación? ¿Qué otras cualidades consideran esenciales en el amor? Compartan sus ideas, sus reflexiones y sus experiencias. Me encanta leerlos, aprender de ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Sus comentarios enriquecen la conversación y nos permiten explorar el tema del amor desde diferentes perspectivas. Y ahora, para finalizar, les recuerdo, denle a me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y sus seres queridos, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el maravilloso mundo del amor, las relaciones y la complejidad de la experiencia humana. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor es un viaje, no un destino, y en cada paso del camino, hay algo nuevo que aprender. Gracias por ser parte de esta comunidad.